de un sistema religioso ilegal y también perdieron de vista lo que en verdad significa vivir la palabra de Dios. Tú te puedes conocer de memoria la palabra de Dios y no vivirla. El pueblo de Israel se convirtió en un pueblo legalista, conocedor de la Escritura, pero no hacedor de la Escritura. La única preocupación era identificar los límites que Dios se había fijado. Por supuesto, Dios dio mandamientos al hombre, dio estatutos, dio preceptos,
Es el Hijo primogénito de Dios, y como tú recuerdas, Él nació del Espíritu Santo. Una semilla del Espíritu fue sembrada en María, y el poder del Altísimo la cubrió con su sombra, y ella concibió al niño Jesús. Este Hijo de Dios nació de una virgen. María crió a Jesús en sabiduría, en gracia y también en estatura para con Dios y los hombres. Jesús no tuvo un padre temporal, no nació de una semilla humana, por lo tanto él no tenía la naturaleza pecadora, él nació sin pecado y vivió sin pecar. A los 30 años Jesús tuvo un encuentro que estaban ahí en el río Jordán bautizando, y súbitamente Juan recibió una unción profética que identificó a Jesús entre la multitud y le dijo: he aquí, ¿qué cosa? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todas las ceremonias del Antiguo Testamento, ese pecado era quitado. ¿Qué pasaba con ese pecado? Era cubierto. Quiere decir que ahí estaba todavía el pecado, pero ahora viene Jesús, el Cordero de Dios, que viene y que quita el pecado del mundo. ¿Saben? Cuando Juan el Bautista habló de estas cosas, el pueblo de Israel lo sabía porque conocía, tenía siglos de tradición, siglos de practicar lo que ahora estamos comentando. Había muchas cosas que sabía el pueblo de Dios. Sabía que el primer cordero que nacía en un rebaño era propiedad de Dios y se tenía que sacrificar porque era primogénito. También sabía que el primogénito limpio era el pago redentor, era la ofrenda sustituta. Era lo que el Señor aceptaba a cambio de un animal impuro. ¿Se acuerdan de los burros? No estoy hablando de nadie en particular. ¿Se acuerdan qué pasaba si había un burro primogénito? ¿Era impuro o puro el animal? Impuro. Entonces había que sustituirlo. Y sabían que el cordero era el sacrificio más común. El sacrificio del cordero limpio redimía a los demás animales del rebaño. Por eso las palabras de Juan el Bautista fueron de asombro, pero también de confusión para el pueblo de Israel. Israel estaba esperando desde hacía miles de años un rey que los llevara a la victoria política y militar, pero definitivamente no se estaban esperando un cordero con mayúscula. Ese no era el Mesías que tenían en su corazón, en su cabeza. Y en ese momento histórico, la nación estaba luchando porque se encontraba con un enemigo de carne y hueso que era el imperio de Roma. Y la esperanza de Israel era que apareciera un general poderoso, si fuera posible, mejor que David, en lo político, en lo económico, en el ámbito militar. Pero Jesús dijo repetidamente que su reino no era de esta tierra. Israel no pudo ver esto porque estaba cegado, estaba engañado, se encontraba muy confundido. Y te quiero decir que por un lado, la gente realizaba sacrificios, pero no eran más que tradiciones huecas. Se había convertido en una rutina ya sin ningún sentido. Conocían la ley, pero nunca entendieron el propósito de la ley, que la ley era para que se pudieran encontrar con el Señor, pero no lo entendieron así y no se dieron cuenta cómo era que la ley se tenía que cumplir. No le interesaba al Señor ni jamás le ha interesado que nosotros cumplamos al pie de la letra. Lo que le interesa es un corazón agradecido que desee obedecer a Dios. Pero el pueblo de Israel era diferente y no se daban cuenta que sus vidas peligraban. Cada vez que venía Yom Kippur decían, en un año, ¿y qué pasaba si me muero entre un Yom Kippur y el otro? ¿Qué pasa conmigo? Si no estás perdonado, no tienes la vida eterna garantizada. Y ellos sentían y se daban cuenta de ese enorme peligro, pero tampoco se daban cuenta que necesitaban con urgencia un Salvador, un Redentor y un Cordero. Y Dios sabía que este sistema
viejo de sacrificios estaba agonizando y por eso era inminente que Jesús ya viniera al mundo para quitar el pecado y llenar el futuro con su gracia. Hubo un último día de la expiación, un último Yom Kippur. Resulta que cuando Juan el Bautista designó proféticamente a Jesús como ese cordero, ahí ya también estaba sellando el destino de Jesús. Pero a pesar de ese tremendo peso de responsabilidad de Jesús, Él entendió su misión y se sujetó a la voluntad del Padre. Fue tentado durante 40 días en el desierto y también fue tentado los otros días de los 33 años que Jesús vivió aquí en la tierra. Jesús venció la tentación al rechazar su llamado. Jesús venció la tentación porque nunca cedió nunca dejó de entender para qué estaba aquí en la tierra. Obedeció al Padre y allí en Getsemaní, deseando no ir a la cruz, sujetó su voluntad a la del Padre. Y por poder vivir sin mancha, Dios aceptó que Jesús fuera ese sacrificio perfecto por todo el mundo. Después de 3 años de ministrar al Señor con poder, las fuerzas políticas y religiosas se unieron en odio y crucificaron al Hijo de Dios. Y a pesar de que Jesús es inocente, Él murió como si hubiera sido el peor de los criminales. Y por su parte el Padre Celestial anticipó el dolor del sacrificio y desde antes empezó Él a afligir por lo que Jesús iba a sufrir. Los hombres le dieron la espalda al Señor desde antes que viniera al mundo, pero yo no me puedo imaginar el corazón del Padre sufriendo por lo que iba a sufrir su Hijo. Y lo paradójico es que al mismo tiempo que el Padre sufría, Dios no podía rescatar a su Hijo. No porque no tuviera el poder, sino que Dios no se desdice. Y en ese momento el rostro del Padre quedó escondido de los ojos de Jesús y entonces permitió que su Hijo muriera. Te quiero decir algo traído al siglo XXI. Sabes, yo también tengo un hijo de mi sangre y no hay nada en el mundo que yo no hiciera por él. Pero yo no tengo las virtudes de Dios como para ofrecer la vida de mi hijo, que tanto quiero. Pero bueno, suponiendo que de alguna manera yo me pudiera auto-obligar a ofrendar a mi hijo. Y para hacerlo, para hacer esta ilustración cercana a la realidad y cercana a lo que el Padre sufría, tendría que entregar a Arturo a una multitud enardecida, que lo insultaran, que lo rechazaran, que abusaran de él, que se burlaran, que lo golpearan hasta desfigurarlo. Y cuando los victimarios de Arturo se hubieran cansado de lastimarlo, yo tendría que permitir que mi hijo sufriera esa muerte lenta de la cruz. Pero eso no es todo. Yo tendría que amar a esa turba cegada por el odio y además tendría que hacer hasta lo imposible para relacionarme con cada persona que mató a mi hijo. Y lo que eso implica es que yo tendría que ir a suplicar a los asesinos de mi hijo para que me aceptaran como su amigo. Algo como esto, pero perfecto, fue lo que hizo el Señor. El Padre consideró a su Hijo como menos para darnos a nosotros un lugar especial. El último día de perdón fue el día más poderoso de la historia. El Hijo primogénito de Dios se convirtió en cordero del sacrificio, como lo habían anunciado los profetas desde siglos atrás. Y Jesús murió por un sueño del Padre. Desde el día que Adán y Eva pecaron, el Padre los expulsó del huerto del Edén, como el hijo pródigo. Y desde ese día el Padre Celestial se asoma desde el cielo todos los días, porque lo que quiere es relacionarse contigo. Se quiere relacionar contigo.
se quiere relacionar contigo. No hay cosa más importante en la agenda de Dios que eso. Y la palabra que yo traigo de Dios para ti, y por eso tenía que llegar hasta aquí para que me pudieras entender, es que tenía que decirte todo esto porque durante la tortura y la muerte de Jesús, Dios escondió su rostro. 3 horas de oscuridad estuvo Jesús en la cruz, donde el Padre no le dio la cara al Hijo. El Padre conocía las consecuencias de su decisión, sabía lo que estaba haciendo, pero de cualquier manera nos prefirió a nosotros que a su Hijo. Y aquí está el maravilloso mensaje de hoy para nosotros, y es que nos dio a ti y a mí el primer lugar de su vida. Nosotros hemos hablado de darle a Dios el primer lugar. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya nos puso a nosotros en primer lugar. Yo no sé si habías caído tú en la cuenta de qué tamaño nos amó Dios. Juan 3:16. Cuánto amor había en el Padre que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que pueda vivir una vida celestial desde aquí en relación con el Padre. Yo no sé si en tu chamba tú eres el número no sé qué, o en la escuela el número de lista eres el 7272, o tu cédula de no sé de qué profesión, o en tu IFE o INE o cualquiera, tienes un número. Hoy quiero decirte cuál es ese número que tú tienes delante de Dios. ¿Cuál es? El primero, el número 1. El Padre escogió a su Hijo para morir en nuestro lugar. Mira cómo lo dice Isaías: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo que estoy diciendo es esto: la maldad de cada pedófilo, de cada violador, de cada asesino, de cada pervertido, de cada ladrón, de cada criminal que haya pisado la tierra, toda esa carga la llevó Jesús. Y una multitud enferma de pecado abusó, golpeó a Jesús sin misericordia, le arrancaron la barba, le escupieron la cara, le hirieron en su cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Y déjame decirte algo que la Escritura narra. Pilato, que fue uno de los verdugos más violentos y es un asesino a sangre fría, se quedó mudo cuando vio a Jesús después de haber sido golpeado. El rostro del Señor estaba hinchado, amoratado, ensangrentado, desfigurado, al punto que Pilato no lo conocía, no lo reconoció. Y por si fuera poco, los hombres hicieron lo indecible, lo crucificaron en una cruz, lo hirieron de muerte con una lanza, y lo maldijeron y lo coronaron con espinas. ¿Sabes? Y en medio del drama de todos los siglos, en medio de lo que estaba sucediendo, Jesús moría en nuestro lugar, mientras que tú y yo somos la cabra expiatoria. Allá fuimos tú y yo, quedamos libres para irnos sin pecado, lejos. ¿Y quién era la otra oveja, la otra cabra, la que se quedó aquí? Ese fue Jesús. Jesús murió para que tú y yo quedáramos en libertad. Él es el Cordero que murió por tus pecados, por mis pecados. Y este es el cuadro que nosotros vemos al mismo tiempo: la gracia y el cumplimiento de la ley. Porque no existe la gracia si no existe la ley. Y porque el Padre permaneció firme, y porque Jesús se sujetó a la voluntad del Padre, ahí el Señor estableció nuevamente las cosas. Esta es, en breves palabras, la obra de redención de Jesús. Y todo lo hizo el Padre para restaurar la relación con los hijos. Por el pecado de Adán, Dios expulsó a Adán del Edén.
Pero por el sacrificio de Cristo, nosotros ahora volvemos a tener una relación con el Padre. Se ha restaurado esa relación. Yo te quisiera pedir que guardaras en tu corazón un pensamiento. ¿Sabes? Jesús dio su vida porque nos amó. Nos amó a pesar de lo que nosotros éramos. Pero quiero que entiendas que tú y yo lo golpeamos. Fuimos tú y yo los que infligimos esa clase de tortura en su cuerpo. Golpeamos a la persona que nos salvó. Jesús nos vio como éramos, pero tuvo compasión de nosotros y decidió darnos el valor que ahora tenemos nosotros en Cristo Jesús. Lo que Dios siempre ha deseado es comunión con la familia. Él es el Padre Celestial y nosotros somos sus hijos. Y en la cruz se hizo realidad el deseo de Dios. Y vino entonces la restauración de la relación de Dios con el Padre. ¿Sabes? Los principios de Dios son eternos. Lo impuro se redime con lo puro. Nosotros somos esos animales impuros del sacrificio. Que no te quede la menor duda. Tú podrás decir, bueno, es que yo nunca he robado. No, yo tampoco. Pero tú y yo nacimos con una naturaleza pecadora que ofende a Dios a cada momento. Por eso se necesitó Jesús como lo puro que viniera a redimirnos a nosotros que somos impuros. Y si Dios recibe lo primero, entonces todo lo demás se puede redimir. Y entonces empezamos a entender esta cosa de los primicias, de los primogénitos y de toda aquella cosa que va primero. Además, quiero decirte que tú y yo somos ese animal y por eso el Padre aceptó el sacrificio sustituto de su Hijo Jesús, puro, limpio y sin mancha. Ese animal limpio, primogénito, no se puede redimir. ¿Se acuerdan por qué? Porque le pertenece a Dios. No lo podemos tocar. El Padre dio a Jesús, el Hijo primogénito, para ser consagrado. Y por eso murió. No se puede tocarlo primero, porque le pertenece al Señor. Jesús es ese cordero limpio. Lo puro tomando el lugar de lo impuro. Y Dios siempre ha considerado que la ley de las primeras cosas es un asunto muy serio. Por eso, cuando llegó el momento de ofrecer a su propio Hijo, lo hizo sin titubear. ¿Sabes por qué? Porque Dios vive por sus propias leyes. Dios nunca nos pide a nosotros hacer algo que Él no ha hecho. Y por eso reitero la importancia que esto tiene para nosotros. Dios nos dio a nosotros el primer lugar. Que no te quede la menor duda de esto. El Señor está dispuesto a darnos a Jesús y con Él todas las demás otras cosas. Te digo, el Padre ya nos dio el primer lugar. Ya nos dio lo mejor de Él. Lo mejor que tenía era Jesús. Te digo, ¿qué sigue? Yo creo que tú lo estás entendiendo. ¿Qué sigue? Ahora me toca a mí demostrar que Dios es primero. Te digo una cosa y no me lo tomes a mal. Dios no quiere oír que tú le digas, Dios, tú eres primero. Y aleluya. Eso al Señor no le interesa. El Señor lo que quiere es que le pruebes. Que le pruebes que Él es lo primero en tu vida, dándole a Él el todo de lo que tú eres, el todo de lo que tú tienes, que tú y yo sabemos bien en el fondo que lo que tenemos no vale absolutamente nada. Pero si nosotros no le damos al Señor lo primero y lo mejor, Dios no puede bendecir lo que sigue. Y yo me siento obligado y animado en esta hora a llamar en este momento a aquellas personas
que se dan cuenta que Dios no es lo primero. Pero yo no quiero ni obligar a nadie ni hacer que alguien se sienta mal, pero que te des cuenta, a la luz de este recorrido a vuelo de pájaro por la historia del pueblo de Israel, todo lo que Dios hizo para podernos dar lo mejor. Imagínate eso en tu cabeza, por favor. Dios haciendo todo esto, todo este trabajo, planeación, acción durante miles de años para poder comprobar que tú y yo somos lo primero para Él. Y cuando nos toca en turno, no somos capaces de darle a Dios el primer lugar. Si tú no estás en esa relación, si tú has dejado al Señor, este es el día de la reconciliación. Y yo quiero empezar por ahí porque hay varias cosas que necesito decir. Pero quiero empezar por aquellos que están lejos del Señor. Que hoy el Señor está diciendo, quiero acercarme a ti. Te he estado buscando de tiempo, pero no te has dejado. Pero por eso yo te traje hoy aquí para que escucharas esta palabra. ¿Habrá alguien? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo no conozco tu corazón, pero Dios sí lo sabe. Y lo único que tienes que hacer es decirle, yo quiero tener un encuentro contigo. Los que han levantado su mano, no la bajen. Porque no sé si hay alguien más que necesita decirle al Señor, Señor, no te he puesto en primer lugar en mi vida, pero hoy lo quiero hacer. ¿Pueden orar conmigo esta oración? Señor Jesús, con mis labios hoy declaro que tú eres lo primero y lo mejor. Y que de hoy en adelante, tú eres lo primero para mí. Yo no quiero vivir sin ti. Yo quiero vivir alrededor de ti. Te entrego mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, pueden bajar su mano. Pero hay otro llamado que yo siento que es bien importante que Dios nos está haciendo a los papás y mamases. A mí me han caído los 20 bien tarde en la vida. Ay, pero yo le doy gracias a Dios que aunque tarde, pero me cayeron. Y debo reconocer que hace como unos 15 años le pude dar a Dios a mi primer hijo. Y se lo di todito. Bueno, todita. Y mi hija ya estaba estudiando fuera del país. Y la extraño a mi hija mucho. Pero un día le hablé y le dije, mi hija, finalmente te pude dar al Señor. Yo se la di al Señor. Del Señor la tiene allá con un esposo que ni el español habla bien. Y con los chamacos pero pude hacer algo porque yo no se la quería dar. Y yo sé que hay papás aquí que se aferran a sus hijos como si su vida dependiera de eso. Y yo los quiero animar a que, como dice el apóstol, flojito y cooperando, sea a un acto de voluntad y no que el Señor te pida que le entregues a tu hijo o a tu hija de otra manera como no te va a gustar. Entonces, papás, yo creo que es la hora de entregar a tu primogénito. Y quiero invitar a esos papás que están dispuestos a darle a sus primogénitos al Señor. Que levanten su mano.
No la bajen todavía porque no acabo todavía. Pero ¿saben qué es entregar? ¿Saben qué es entregar? Es que ya no es tuyo, le pertenece al Señor. Y si el Señor te quiere llevar de misionero a Japón, y si el Señor tiene para ella, si es mujer, un esposo que a ti te cae gordo, no estoy hablando de Quique, nunca diría yo nada. Y si se tiene que ir a vivir a otro país, y si tiene que tomar sus propias decisiones, sus decisiones no te gustan, entregar quiere decir que no te pertenece más nada. Padre, tú ves los corazones en esta hora de estos papás y de estas mamás. Oh Señor, es que si hay algo que queremos son nuestros hijos. Y quisiéramos tenerlos siempre en casa. Pero entendemos que ellos son primogénitos, ellos abrieron matriz, ellos son tuyos y no son nuestros. Y por eso en esta hora, Padre, te los entregamos, te los damos a ti. No hay mejor lugar que en tus manos. Nosotros no los podemos ni siquiera cuidar bien. Pero tú sí, Señor. Recíbelos en tus manos, para que a partir de este momento verdaderamente sean tus hijos y hagas con ellos como tú quieras. Padre, gracias te damos por el sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias te damos porque tú nos dices que somos primero, aunque no te hemos tratado de esa manera. Pero Padre, con tu ayuda, con el poder que viene del Espíritu Santo, Señor, tomamos un compromiso en este día. Y tú eres a partir de hoy lo primero en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús.